Esta semana en el taller de habilidades de lectura tenemos un objetivo, el cual es leer textos no literarios reconociendo los elementos formales y analizando los recursos presentes con el fin de comprenderlos en profundidad. Para ello tenemos dos textos, dos fichas que vamos a desarrollar esta semana. Nuestra instrucción es leer atentamente la siguiente noticia. NASA encuentra posible exoplaneta más pequeño que la Tierra. Si se llegara a confirmar el hallazgo, sería el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar con un tamaño menor al de nuestro planeta. Usando el telescopio espacial Spitzer, los astrónomos han detectado lo que creen que es un exoplaneta más pequeño que la Tierra. Los exoplanetas son aquellos que orbitan fuera de nuestro sistema solar y hasta el momento los científicos han hallado muy pocos que tengan un tamaño inferior a la Tierra. El candidato a exoplaneta, hasta ahora llamado UCF 1.01, se encuentra a 33 años luz y sería el primero que ha sido detectado por el telescopio espacial Spitzer, lo que apuntaría a que este instrumento podría ser usado más frecuentemente en la búsqueda de estos cuerpos. El descubrimiento se realizó mientras un equipo de expertos de la Universidad Central de Florida estudiaba un planeta del tamaño de Neptuno que orbita alrededor de la estrella enana roja GJ 436. El diámetro del UCF 1.01 sería aproximadamente 8.400 kilómetros o las 2/3 partes de la Tierra, y tendría una temperatura de más de 600 grados Celsius, según especulan los astrónomos. Al orbitar tan cerca de la estrella enana roja 436, el exoplaneta no podría tener atmósfera. Esta noticia fue extraída del diario La Tercera del día 26 de septiembre del año 2012. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué interrogantes vamos a responder sobre esta noticia? Son las siguientes. Escribe en los casilleros los nombres de las partes de la noticia. Aquí, ¿cómo se llama esto que tenemos aquí arriba? Lo que tenemos bajo, lo que aparece en letras rosadas. ¿Cómo se llama esto? Y lo que tenemos acá. ¿Cuál es el propósito del texto de estas noticias que hemos leído? Informar sobre un hecho, convencer sobre un punto de vista o dar instrucciones. Y la pregunta número 3 es completar la siguiente tabla en relación con el texto. Debemos señalar al emisor, al destinatario, al mensaje y el canal que ha sido empleado para la interacción comunicativa. Y debemos también completar la siguiente información. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién o quiénes están involucrados? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué? Debemos señalar las 5 preguntas clave que toda noticia responde. Pregunta número 5. Marca la característica que siempre debe tener el título de una noticia. ¿Debe ser breve? ¿Debe ser llamativo? ¿O debe usar un lenguaje culto? ¿Qué característica debe tener siempre un título? Número 6. Las preguntas esenciales de la noticia se responden en el título, en el lead o en el cuerpo. De acuerdo con el texto, ¿qué aporta la fotografía a la noticia? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué señala? Ahí nosotros debemos especificar. Y finalmente la pregunta número 8, la última pregunta en relación al texto de El exoplaneta. ¿Cómo crees que puede influir este hallazgo en tu vida? Y van a fundamentar su respuesta. Señala aquí que en el cuaderno, pero si ustedes hacen el desarrollo en un Word, en el mismo PowerPoint, no habría problema. Vamos con el siguiente texto. El eclipse lunar.
Este fenómeno astronómico, es acá donde estamos leyendo, se produce cuando están alineados en el mismo plano el Sol, la Tierra y la Luna. Debido a que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por unas horas no la podemos ver, pues se encuentra eclipsada. Los eclipses lunares son vistos al mismo tiempo en todo el hemisferio terrestre, donde es de noche, a diferencia de los eclipses solares, que solo son vistos en una parte del hemisferio donde es de día. Continuamos con la lectura que tenemos acá. El eclipse de luna visto desde el espacio, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna en el mismo plano, proyecta una sombra que llega hasta la Luna. En ella se pueden distinguir dos partes, la umbra, que es el sector de sombra total, y la penumbra, que es el sector de sombra más atenuada. Aquí tenemos lo que es la penumbra, acá tenemos conos de sombra y tenemos acá la umbra. Dijimos que umbra es el sector de sombra total y la penumbra es el sector de sombra más atenuada. El eclipse de luna visto desde la Tierra. El dibujo representa el eclipse lunar del 16 de mayo de el 2003, visto desde el hemisferio norte. En este caso tenemos las fases de la luna, ¿cierto? Como se fue viendo. Tenemos en estos espacios, la penumbra, tenemos aquí lo que es umbra, eclipse total y eclipse penumbral. Eclipse penumbral, parte de la luna está en sombra y parte iluminada. El eclipse total, la luna entra por completo en la umbra. Si se adentra parcialmente, será eclipse parcial. Una vez que hemos realizado la lectura de este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Con qué finalidad fue escrito este texto sobre lo que son los eclipses lunares? Pregunta número 2. Según la segunda infografía, ¿a qué zona corresponde la umbra? ¿A una zona de la luz? ¿A una zona de la luna con luz? ¿A una zona de la luna con sombra total? ¿A una zona de la luna parcialmente sombreada o a una zona de la luna con sombra y otra iluminada? Pregunta 3. La diferencia fundamental entre la primera y la segunda infografía es, aquí tenemos la primera infografía y la segunda. La primera expone el eclipse solar y la segunda el eclipse lunar. La primera representa un eclipse lunar del año 2003 y la segunda del año 2009. La primera muestra un eclipse visto desde el espacio y la segunda visto desde la Tierra. La primera muestra un eclipse visto desde el hemisferio sur y la segunda desde el hemisferio norte. Vamos a visualizar ambas. Continuemos con la cuarta pregunta. Vamos a escribir V si es verdadero o F si es falso, según corresponda. La primera infografía representa un eclipse solar. ¿Este enunciado es verdadero o es falso? Antes del eclipse total se desarrolla la penumbra. Lo mismo con este enunciado. Si es verdadero, anotamos una V y si es falso, una F. La primera infografía muestra una vista desde el hemisferio norte. La segunda infografía muestra un eclipse lunar visto desde la Tierra. ¿Qué enunciados de estos 4 enunciados son verdaderos y cuáles son falsos? Pregunta número 5. ¿Qué función cumplen las infografías en el texto? Solo estamos trabajando ahora este texto, lo que es eclipse lunar, infografía 1, infografía 2.
¿Qué función cumplen ambas infografías en relación al texto? A lo que tenemos acá. ¿Qué función cumple esta infografía y esta en relación a este texto? Debemos explicar. 6. Señala quién es el emisor y a quién está dirigido este texto. Y finalmente, la última pregunta, ¿cómo crees que explicaban las comunidades antiguas estos fenómenos naturales? ¿A quién o a quiénes, otra vez, a quién o a qué atribuían su ocurrencia? Investiga y escribe la respuesta en tu cuaderno. Ya les he explicado que si hacen el desarrollo en el cuaderno, la anotan en el cuaderno. Si es que hacen el desarrollo en la diapositiva, completamos en la diapositiva, o si hacen el desarrollo en un Word. No hay problema. La finalidad es que investiguen y den una respuesta precisa, clara, y que en el fondo cumpla con el propósito de responder este interrogante que se nos ha planteado. No olviden el horario de clases vía Skype. No olviden tener ya una noción más o menos clara con respecto a las posibles respuestas correctas de este ejercicio y nos vemos en la clase en el horario en que corresponde. Que estén bien.